eran los Pimpinela. Pero más allá de esto, de las cuestiones que tienen que ver con la interna, estamos debatiendo acerca del presente y futuro de la política en la República Argentina con una sociedad que está asqueada ya, sí, Seferino. No, pero esto es un punto de inflexión. Siempre nosotros estamos descubriendo los periodistas puntos de inflexión. Pero yo creo que esta causa es tan importante, porque acá no solo tenés funcionario arrepentido, no arrepentido, tenés empresarios. Y esta es la primera vez que en la presunta asociación ilícita están las dos partes, el que recibe la plata y el que la da. Esto no ha ocurrido nunca, y los empresarios no son empresarios recientes, hay empresarios recientes y hay empresarios que vienen de antes del 2003, contratistas del Estado siempre. Entonces yo creo que de acá es difícil que algún juez pueda no fallar, o en primera instancia por lo menos, no elevar a juicio oral esta causa con todos estos procesados. Por eso digo que si Cristina no tuviera fuero, seguramente estaría en prisión preventiva. Se está utilizando mucho, lamentablemente, para los corruptos la prisión preventiva. Abusando. Pero sí, se está abusando, más o menos. Los corruptos dicen que se abusa y los otros no. En Brasil la prisión preventiva fue fundamental, como la ley de arrepentido que allá se llama con un nombre más adecuado, se llama delación premiada, porque no son arrepentidos, no es que digan voy a devolver la plata, al contrario, se arrepiente por un premio, pero sin prisión preventiva y sin ley de arrepentido, en Brasil no hubiera habido ninguna investigación. Hace años, no es de ahora que Cristina es la actriz principal de la escena, mediática, judicial, política. Es la gran estrella, le guste o no le guste, para bien, para mal, pero... Fue presidente de 2 mandatos, sí. Por eso digo, para amarla o para odiarla, porque da rating o porque tiene causas o por un montón de cuestiones, Cristina es lo que suma siempre, siempre, a favor o en contra, insisto, no crean que soy estúpida, sino que para criticarla o para alabarla, siempre es Cristina la escena central de todo. Entonces, analizando eso, sé que no se puede por cuestiones televisivas, pero es muy difícil analizarlo de Cristina con un resumen de 30 segundos o un minuto. En realidad lo que tenemos que hacer, o al cine, reunirnos todos los que estamos acá, 9 menos 20, y ver el discurso completo de Cristina hoy. Fue interesantísimo, porque aparte abarcó un abanico inmenso de cuestiones que las ha aclarado una vez más, que ha establecido su postura de una forma contundente, casi ya sin posibilidad de rebatir lo que ella planteó, porque pasó de dólar futuro, que haga una auditoría de la cual nadie habla, ella pide a gritos que haga una auditoría, no como Iguacel, dijo que eligió Santa Cruz, y que encima que la hizo, le salió mal, porque le dio todo correcto. Habló de un contexto internacional, es tan brillante, pero lo que más claro me queda, y que lo quiero poner en consideración acá, es que lo que tenemos que entender es que cuando decimos que queremos justicias para todos, es justamente el macrismo es el que pide honestidad y que se termine con todos los hechos de corrupción. Perdón, no, la gente ayer no es un grupo minúsculo eso. Pero digo, justo Michetti, que le recordó su causa, que rápidamente que fue sobreseída. Pues la sobreseyeron rápidamente. Justamente Macri, que asumió procesado y que rápidamente un juez le bajó ese procesamiento. Justamente Macri, el de las cloacas de Rousselot. Justamente Macri, que estuvo a punto de ir preso por contrabando. Justamente Macri, el del Correo Central. Macri, el de Avianca. Macri, el del blanqueo de sus familiares y los presos. Justamente este gobierno, el de Burrich y Ocaña, con los aportantes truchos comprobados, este gobierno es el que pide honestidad. Eso es lo que todos tenemos que discutir. Cuando decimos toda la política, no es este gobierno el que tiene derecho y puede levantar la bandera de la moral de la honestidad. Un minuto, por favor, vení. Era lo que decíamos hoy. La defensa, vení, ahí está. La defensa no es que soy inocente y lo que me están acusando es todo falso, sino que los otros son choros. A mí qué me importa, que Macri lo haya preso y tiene que ir preso. ¿Qué me importa? Pero se el tema es venganza y no justicia esto. El tema es saber la verdad, es decir, del punto de inflexión que decía Seferino, ¿hacia dónde va la Argentina? ¿Se va a depurar el sistema o no se va a depurar? Sí. No, pero es horrible ese argumento, es horrible ese argumento. Entonces, ¿qué necesitamos? Que venga Cristo, y salvo cuando venga el final de los mundos lo pueda juzgar. Es horrible ese argumento de decir no hay autoridad moral. ¡Qué horrible! El que tenga que ir en cana, tiene que ir Franco Macri preso, que vaya preso, tiene que ir algún ministro. No importa, yo hablo por mis hijos. A mí yo digo porque me parece una locura ese argumento de creer que no hay autoridad moral en ningún rincón de este país para poder juzgar a los corruptos. Es el argumento más funcional para la corrupción. ¿Tú sabes qué? Dejarla pasar, dejarla que siga.
Vamos para adelante, total, dentro de 200 años encontraremos a alguien por prístino. todo, Luis, no por nada. No, Por viejo, todo, ahora al con lo que revés. tenemos. Sí. Es al revés el planteo, vamos por todo, pidamos también por lo que estamos... No, pero yo digo, este programa tiene, si hay algo que tiene este programa, que mira para adelante. Mira para adelante, con el debate, con la polémica, pero siempre tira, vos terminás de ver Intratable y de decir, y bueno, sí, la verdad, esto es un quilombazo, pero vamos para adelante, puede ser que para adelante la cosa venga bien. Ahora, si realmente no vamos a poder juzgar nunca la corrupción, porque acá no tenemos un puñado de tipos decentes que lo puedan hacer, y estamos en el fondo del mar, viejo. Eso es resignarse a que siempre vamos a ser un país corrupto. Vamos a ponernos de acuerdo y en no algo, tenemos vamos a ponernos de solución. acuerdo en algo. Yo creo que usted, por favor, yo creo que usted, Germano, Brancatelli y Paulo deben estar todos en algo en común. De acuerdo. Que robar está mal. Obviamente. Con eso Y estamos que de acuerdo. roba tiene que ir Claro, preso. total. Pero sea que sea Franco Macri o sea Cristina, está mal, está mal. Claro. ¿En eso estamos de acuerdo? Bueno, entonces es un punto de partida, ¿sí, Adrián? No, bueno, me parece que dijiste lo que yo quería decir. Me parece que acá hay dos cuestiones que veo. En primer lugar, y vos lo señalaste varias veces, la corporación política. Yo quiero decir esto, y no es una defensa. En la política, como en el periodismo, hay tipos corruptos y Es tipos cierto. que no lo son. Y tenemos que empezar a diferenciar eso. Los que son corruptos de los que no lo son. Eso es lo que hay que pedir. Hay algunos tipos que vivimos igual hace 30 años y hacemos política hace mucho tiempo, y vivimos igual, y la gente lo sabe. Pero ahora la lo que idea quiero decir es igualar. no es todo lo mismo, no es la corporación. La idea es que se investiguen a los que tienen que ser investigados y que los que han cometido delitos vayan presos. Primera cuestión. La otra cuestión que yo veo en el discurso de Cristina es que la cuestión de la persecución política, y reivindica sus políticas públicas. La verdad que sobre la política pública y sobre ideología podemos opinar lo que sea. Esto no es lo que estamos Pero yo voy a discutiendo decir hoy. una cosa, Lo que mirá, estamos discutiendo es cuando un yo delito. Pará, Adrián, y tenés razón con eso. Algo que vimos todos, las cajas de seguridad de la hija de la Presidente con 5 o 6 palos verdes, yo no sé si cuántos hijos de nosotros tienen 5 o 6 palos en la caja. Digamos, eso es una realidad. De nosotros que tenemos el doble de Por edad eso, que ella. pero gente toda la vida, por favor, tenemos. gente dedicada toda la vida a la actividad pública. Hablo de eso, ¿no? Uno cuando recorre un poco el país, yo que soy del interior, vos ves, digamos, y esto va para todo. El charlet siempre más barnizado es el del intendente en cuestión, del gobernador. Uno ha visto, uno ha crecido con la corrupción, uno ha visto cómo se enriquecen los políticos de diferentes sectores sociales. Ahora, la política va a ser un mea culpa y se va a depurar, que me parece que es lo que exigía la gente ayer, Liliana. ¿O no? Exactamente, la gente, o sea, la gente, yo no puedo ser la que sí, eso, de la gente. Pero sí me parece que ayer no era partidario, podría haber gente Había, macrista, era partidario había también. de todo. Sí. Pero creo que la estamos pasando mal todos, muchos la están pasando muy mal. Y cuando vos ves que se hablan de millones de dólares, etcétera, lo que se siente es indignación. Bueno, yo me mato trabajando para ver este desfile. Sí, con la LEVAC también se dan millones. No, y pero después pará, se indignación. Pero esa es déjame toda nuestra déjame historia. terminar una vez. Yo lo que creo es que si realmente todos aquí, de ideologías y posturas políticas diferentes, realmente creemos que el robar está mal, actuemos en No consecuencia. estamos de acuerdo en eso. Que partimos de una base de hipocresía total Pero en la como vos Argentina. crees que hay ¿Por qué gente no? que va Pero de... total, si yo defiendo a gente que roba, acá nos tendría que importar un bledo si la doctora Kirchner o el ingeniero Macri son ladrones para defenderlos. Porque algunos compensan, che, como esta es una ladrona, metamos al otro ladrón adentro de la No, sí ciénaga. importa, y se sienten porque es cómodos. parcial. Hay una hipocresía. Pónganse la mano en el corazón. Una mano en el corazón, ¿vos crees que es- ¿Crees que es una justicia Sí parcial? importa, ¿Cómo sí que- importa, cómo que importa? porque se supone que para ir a buen puerto, para Sí. mirar hacia Tenemos que adelante, condenar para a que todos sea, los ladrones, para, sea bueno, para que Franco sea- Macri o mi justamente, abuela. para La que justicia sea no pide así, lo mismo. A ver. bueno, ahí está, pero entonces no tendría que haber una estructura de poder que se mantenga siempre con las mismas personas, y estructura de poder ¿Qué es son las estructura mismas de poder? personas. Traducilo. Los mismos empresarios, Bueno, ¿y los qué mismos querés? políticos, Y bueno, si las lo mismas votamos jerarquías nosotros. eclesiásticas, ¿Sabés los qué quiero mismos que digan? acuerdos de poder ¿Sabés qué en quiero el que digan transcurso de ustedes? los años. Estamos de acuerdo con que la corrupción es de todos. Está bien, pero- Y tenemos la misma duda que tienen ustedes, que Cristina Kirchner y gran parte de su gobierno tuvieron actos de corrupción, pero no lo dicen. Pero ¿sabes cuál es el Se lo callan, ¿Cuál es mienten. el peor problema que tenemos ¿Cuál? ahora? Que podría ser un antes y un después en el tema de corrupción, pero en verdad se podría convertir en un antes y un después en nuestra historia de odio. ¡Qué odio! Porque, A ver, porque por es favor, así, por favor, porque desde los No es medios, cuando vos nivelgar, escuchás vos lo que trabajás en los comentan medios la gente, también, los y los ciudadanos, periodistas tienen justamente, información, no. ¿viste? No inventan. Pero no. Vos trabajás Eso en la es otro tintorería tema. de la esquina. Eso es otro tema. Pero que hay una cuota de odio, que ¿Cuál? ayer también se notaba en las expresiones de algunos ciudadanos. Nosotros tenemos que ser fiscales. Si queremos un antes y un Odio que después, te afanen en A la ver, cara. si queremos Sí, un pero- antes y un después, Eso es odio. ¿puedo hablar? Por favor, sí, ¿Puedo Cecilia. hablar?
Si queremos un antes y un después, tenemos que ser fiscales del gobierno. Ser fiscales de que realmente las instituciones funcionen bien, de que la justicia funcione bien y los procedimientos judiciales sean correctos, que la política se muestre de manera diferente y está fallando, que haya una diferencia. Estamos siendo fiscales para que metan presa a Cristina. Cecilia, por favor, chicos. La verdad es que nunca lo digo. Los problemas de la Argentina no se resuelven si pasa eso o no. Digamos, nosotros tenemos problemas, los problemas los tenemos en la góndola, con las tarifas, con la educación pública, digamos, tenemos urgencias. Estamos discutiendo algo mucho más profundo que eso para mí. Cuando digamos, de los diferentes sectores sociales se pone a la prensa, a los medios, como el eje del mal, yo le voy a decir algo que lo que simplemente hizo Diego Cabot, que me parece que es el que da a conocer todo esto, él hizo su trabajo. Me parece que demonizar a un periodista que estaba haciendo su trabajo es errar la discusión. Diego Cabot presentó una documentación después de estudiarla mucho tiempo, después de investigar mucho tiempo, presentó su investigación. O casualidad que ahora todos los protagonistas están yendo a corroborar lo que él denunció mediante su investigación, como lo podría haber hecho cualquier periodista. Pero vamos a ponernos todos de acuerdo, pienses como pienses. Hacia la Argentina que vamos. La Argentina hacia la que vamos no tiene nada que ver ni con el kirchnerismo ni con el macrismo, tiene que ver con nosotros, con los problemas que tenemos, cómo los resolvemos. Ojalá llegara un partido, un candidato que nos sacara de esta mierda. Ojalá, porque así no vamos a ningún lado. Ahora, no podemos, así, por favor, Santi. no podemos justificar, digamos, sea Franco Macri, sea Mauricio Macri, sea Cristina Kirchner o su familia o su gente, no podemos justificar. Si las cosas están mal, están mal. Están mal. Pero defendamos la libertad de expresión, porque no es gratis lo que está pasando. En cualquier momento me postulo, mirá. Cristina dijo hoy en el discurso que había desapariciones mediáticas y volvió sobre el viejo lema del kirchnerismo, que es decir, contra la prensa, contra la libertad de expresión, contra el periodismo independiente. Y ella, hablando de Cabot, que recién vos lo mencionabas, en el escrito que presenta ante Bonadío, es grave porque no lo dijo en un medio solamente, lo dijo en un escrito judicial, dijo que era un grupo de tareas. Es muy de Maduro. Es muy autoritario ese pensamiento. Entonces, ir otra vez contra la prensa es el eje de lo que ha sido el kirchnerismo respecto a la libertad de expresión. Mira, no hay nada mejor que contar las cosas que uno ha vivido de manera personal. Cuando yo le gano a Canal 13 un juicio, a Mónica, a César, a Luis Otero, ¿por qué mintieron? Y por el juez los condena por real malicia al grupo de Artiari y a los periodistas de Telenoche Investiga. No conseguí ningún periodista, salvo Julio Ramos, que me diera un minuto de audio. Ni Nelson Castro, te puedo citar a todos. Ninguno, ni Leuco, nadie me dio un minuto. Existe una censura. Con las redes es imposible eso. Se ha democratizado la palabra. Es vergonzoso. Yo creo que hay periodistas que se jactan de... Acá en Argentina no se lucha por la honestidad, por el honestismo. Hay una falsa honestidad. Yo estoy seguro que muchos de los que estaban allí en la plaza deben ser evasores fiscales. Pero estoy seguro, no tengo duda. La Argentina no es un país de gente honesta, hay honestismo. Entonces, hay fanáticos, hay tipos que proclaman honestidad. Perdóname, por favor. Te acabo de contar lo que es grave. Yo fui, ¿sabes qué hice para que se conociera el fallo por el cual se condenó hasta en la corte, inclusive, al grupo Artear? En el año 99, cuando, perdón la expresión, cuando Clarín me daba agua bendita y todos le creían, tuve que contratar a 2 chicas para que volantearan. Estaban en Constitución, en Retiro y en los ¿Por tribunales. usted volanteaban? No, volanteaban con una copia del fallo. Para que cada abogado y cada litigante se enterara. Ah, ¿pero lo puso usted a las chicas para volantear? No, yo les compré, pagué a los empleados. Claro, es la era pre-Twitter. Claro. Porque no tenía ningún medio Ahora, que me atendiera. Con la red social. Y te digo realmente, sentí vergüenza de mucho periodismo y conseguí. El tema es saber la verdad, ¿Sabes Daniel. qué? En un programa de Chimento, Julio Blanc me dio espacio. Pero escucho. escucho. Los periodistas Guillermo Blanc. Los periodistas políticos, los que se jactan de la pluralidad, todo el mundo se cerró en la censura. Eso porque estaba intratable, hermano, escuche. Eso porque estaba intratable. El tema que es saber la verdad, es saber qué pasó. Pero si la culpa nadie quiere saber la verdad. Mirá, quiere saber la verdad de alguno, nada más. El problema de la dirigencia política está muy pendiente de usted. Te enojé conmigo, me importa 3 pedos lo que opinen. Yo sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que educar a mi hijo, sé qué valores tengo que tener, sé cómo tengo que manejar la función pública. Hay una cosa en la política que pendiente de la comunicación, qué dicen los periodistas, estamos pendientes de lo que dice el diario, estamos pendientes de qué opinan ustedes de nosotros. En definitiva, si yo no te doy motivo para que vos opines de mí, no podés opinar de mí. ¿Querés que te diga algo que me da vergüenza? En un país con más del 30% de pobres, muchos políticos vienen con
community manager, es decir, un pibe o una chica que le saca fotos para subir las redes sociales. Me da un poco de vergüenza porque son sueldos que seguramente pagamos todos, ¿no? Hay toda una cultura vanidosa, horrible. Sí, entonces, respetando el trabajo de cada uno, ¿no? Pero cuando son sueldos públicos... Pero persiguiendo el hilo de lo que estamos hablando. Problema, estamos más preocupados nosotros por lo que comunican ustedes que por las propias conductas que tenemos. A mí, yo noto muchos dirigentes políticos, yo soy veterano, tengo 54 años, pero esto ha pasado estos últimos 12, 13 años. Una locura por saber qué opina el periodista del dirigente político. No le dé motivo. ¿Qué puntaje? Hacer la licitación y no le va a dar motivo al periodista para que hable de que vos le dirigiste la obra. ¿Qué puntaje le pones al gobierno de Cambiemos? No estamos haciendo bien las cosas. Si tenemos paradas las universidades y mi hijo hace un mes que no puede ir a clase, es porque estamos como el culo. Vos no le podés ofrecer 15% a los docentes universitarios cuando ya la inflación es del 30%. Yo nunca me vas a encontrar a mí la conducta del fanatismo. Qué bueno que digas eso. Nunca me va a encontrar a mí adoptando un fanatismo y diciendo... Un día dije, en el 2004 acuñé una frase. Kirchner me dijo, no, pará. Digo, Néstor, yo no hago kirchnerismo bobo. Yo no hago kirchnerismo bobo. No, a mí me molesta. Yo lo digo con claridad, yo no hago macrismo bobo. Lo que está bien, y lo que estamos haciendo mal, está mal. Porque es evidente, hay que hablar con la gente. Uno salí del termo y caminar 2 minutos y te das cuenta que hay cosas que le estamos haciendo pésimo. Y no lo merecemos porque la verdad que hemos generado una gran expectativa. Ahora... No podemos discutir las dos cosas, no podemos discutir el precio de la canasta básica, el aumento de los servicios, el tema del combustible y discutir la corrupción en la Argentina. No tenemos capacidad para discutir las dos cosas al mismo tiempo, que cuando vos hablas de un tema estás en una postura, cuando hablas del otro estás en la otra. Porque subestiman a la gente, bueno, porque la piensan gente que la habla gente... de las dos cosas bueno, con igual claridad, con igual transparencia y con igual firmeza. Por supuesto. En cualquier mesa familiar la gente te habla de la corrupción del kirchnerismo y también te dice, loco, no podemos llenar el tanque nada. Por eso... Veamos cómo nos manejamos. Una cosa va con la otra, es decir, el hambre es una evidencia, una prueba más del robo. El hambre es una consecuencia del robo. No tiene nada de responsabilidad. Ahí está la ceguera del gobierno. La guita. Hoy hay hambre porque se robó la guita. La gente no tiene guita en el bolsillo porque se la robaron. Porque hay una pirámide invertida en donde vos tenés una abstracción de temas acá arriba, que es probablemente lo que discutamos acá, que termina en la heladera de la gente. Y lo que le falta en la heladera de la gente es consecuencia de la abstracción del robo. A mí me gusta no es así. Es no caer en esa encerrona, en esa ridiculez que acaba de plantear de que la responsabilidad de que hoy la gente no tenga... Y para mí la ridiculez se la decís vos. Para mí la ridiculez se la decís vos. No sea ridículo, yo lo escuché. Para mí la ridiculez se la decís vos. Que hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo de los errores que ha cometido el gobierno anterior, que seguramente ha cometido mucho, pero no creer que la gente es estúpida, porque creo que subestiman a la gente y cree que es estúpida, que este gobierno ha tomado medidas desacertadas, que no ha dado pie con bola en lo económico. Vamos a hablar estrictamente de lo económico. Saquemos la corrupción por un ratito, estrictamente con el dólar a 31, que es récord, con la nafta, y en el interior, como dice Luis, no de ahora, hace 10 años, los servicios, los transportes y la nafta, siempre el interior ha sido muy castigado. Y ahora mucho más. ¿Por qué? Porque falta laburo. Los astilleros, Río Santiago, que ahora fueron reprimidos por defender sus puestos laborales, con las fabricaciones militares, con los puestos de trabajo, con los que son gastronómicos o comerciantes que venden cada vez menos. ¿Sabes cuál es el tema, Diego? ¿Sabes cuál es el tema, Diego? Mira, no del anterior. Te voy a decir algo superador. Lo que vos estás diciendo es cierto, la crisis económica es real, lo de la educación por pública, inoperancia ni hablar. de este gobierno, ¿no? La inoperancia es cierto, en cierta manera es verdad. Ahora, que el otro gobierno fue extremadamente corrupto y lo que se denuncia en los cuadernos... Pero pará, es verdad. El tema es que de todo lo que estamos hablando es cierto. Entonces la pregunta que me hago yo es ¿cómo vamos a salir de esta realidad tan hostil y de ese pasado que es el tren fantasma? Es decir, estamos muy... Pero menos mal que era corrupto, porque podíamos comprar televisor y viajar y comer. El tema es por dónde. Que vuelvan los corruptos entonces. ¿Cuántos viajes hiciste vos este año? ¿Qué? Tampoco, no, porque siempre viajé. Dice, antes podíamos yo no pienso individualmente, no soy egoísta, Oliván. Yo pienso en general, yo pienso en lo colectivo. Pero se la pasó viajando y venís acá y después se la no podemos viajar más, no podemos viajar. La ridiculez que dice, para chicanear. Hay algo que es increíble. A ver, queremos... Para chicanear con eso. No, hay algo que es increíble. Igual el mensaje que vuelvan los corruptos. Chicos, por favor. Hay una grieta Le pregunté a ustedes, Adrián, que son gobierno, ¿cómo nos van a sacar de esta? Ustedes tienen responsabilidad. Yo creo que, volviendo un poco a lo que dijo Luis, creo que podemos
discutir las cosas, no por separado. Me parece que tenemos que discutir la corrupción y hay que discutirla a fondo, y tenemos que discutir los problemas de la macroeconomía. Muchos problemas tendrán que ver con la herencia y otros problemas tendrán que ver con lo generado también por este gobierno. O sea, nosotros también hemos cometido errores en la gestión. Y eso hay que poder reconocerlo. Lo peor que podemos hacer es mezclar todo. O sea, por eso yo decía el discurso de Cristina. Y yo reivindico mi política pública, pero no estamos hablando de la política pública. Estamos hablando ahora de la corrupción. Hoy estaba sentada ahí para que se produzca un allanamiento para hablar de la corrupción. Y después, aparte, tenemos que poder discutir, porque desconocer que hay una crisis económica, una situación difícil desde lo económico, me parece que sería una torpeza. La hay, estamos mal, hay alta inflación, hay alta pobreza. Buena parte de eso tiene que ver con un punto de partida. Partimos con 30% de pobres, alta inflación, default, pero alguna parte también con algunos errores que no nos han permitido salir de ese punto de partida malo. Qué bien que digas esto. Claro. Eso construye. Ahora, ¿qué medidas va a tomar el presidente o qué medidas crees vos que debería tomar el presidente para continuar en un país como estamos todos, con este nivel de grieta más esta crisis? ¿No te parece, mi humilde crítica hago, yo creo que Mauricio Macri se ha convertido un poco en, o ha tomado algunos errores del kirchnerismo, es decir, aislarse? ¿Por qué Mauricio Macri no hace un gobierno de concertación, de abrir las puertas, de llamar a algunos referentes? Por ejemplo, acá pasan muchos economistas muy interesantes para escucharlos. El otro día estuvo Redrado, por ejemplo. Le pregunté si lo llamaban. Hablo de una cosita muy chiquita, pero, digamos, él charla con otra gente, él le abre la puerta a otros líderes políticos, él hace un gobierno más de puertas abiertas para entre todos tratar de salir adelante, o se va a seguir encerrando en esto que parece un anunciado. La verdad que no creo que ese sea el problema, porque en definitiva es un gobierno que permanentemente se ha reunido o ha conversado con economistas de otras fuerzas políticas. Yo cuando te hablo de Encerrona, en el Congreso te hablo de Marcos Peña. Marcos Peña y ese hombre, el que anda con la cabellera negra, ¿cómo se llama? Está Macri y el el doctor Carmelo. La verdad que Cambiemos ha sido una fuerza que ha hecho propuestas, ha aceptado cambios permanentemente para poder aprobar leyes. Yo no creo que sea un problema de Pero cuando no alcanza, Adrián, cuando no alcanza, y vos necesitas de la oposición dialoguista que la llaman, necesitas de la política para que te venga a asistir. Fíjate que ahora a dar una estamos mano. trabajando para que haya un presupuesto acordado, consensuado con la oposición, se llama a todos los gobernadores. Hay una situación Eso es porque no queda más remedio, Adrián. Bueno, te es tiene cierto. que votar el presupuesto. Bueno, no se está llamando porque no quede la alternativa. Pero lo que digo, Liliana, yo no creo que el problema de este gobierno sea un gobierno que no dialoga, que no tiene vocación de escuchar a otro. No me parece que pase por ahí. Indudablemente es un gobierno que tuvo pocas herramientas de origen, porque cuando vos tenés la situación que tenés, insisto, default, cepo cambiario, etcétera, es difícil. Y tuvo que recurrir a lo que podía recurrir, que era el financiamiento, y así todo, como somos una economía todavía vulnerable, cualquier cuestión que pasa afuera nos impacta. Nos impacta la corrida. ¿No crees que le falta más política a este gobierno, Luis? No, sí, es lo que yo estoy pidiendo, sí, seguro, política. Seguro. Tuvimos un pésimo diagnóstico, subestimamos la realidad y sobreestimamos las capacidades de nuestra gente. Pensábamos que este era el mejor equipo de los últimos 50 años y había negros que no habían jugado en su vida el fútbol. Y subestimamos la realidad. Ni el reglamento. Subestimamos la realidad. La realidad había que contarla, había que decirla, había que llamar a la gente, había que llamar a la dirigencia. Yo tengo una imagen que se me viene a la cabeza, estúpida, pero la voy a contar porque me parece como que llegó fin de año el gordo de Navidad y nos ganamos un auto. Y todo el mundo decía, guarda que un coche bomba. No importa, yo tengo el negro de Misión Imposible que sabe tocar el cable. Él cortó el cable y volvió toda la mierda. Era un momento para juntar a la Argentina y decir, este país es inviable. Todo está minado. Han destruido la economía, la han paralizado, las economías regionales están hechas de goma. Era un momento para decirle, esta es la realidad. Y lo digo porque lo dije, vos me trajiste acá, yo me iba a los pocos días, me iba como embajador a Ecuador y le dije al presidente, el 1 de marzo, cuéntele al país que este es un país inviable, que nos han dejado un campo minado. El argumento en ese momento era otro, que la gente no quería hablar del pasado, que había que hablar del futuro, que la gente quería escuchar hablar de lo que venía y no lo que había pasado. Evidentemente yo le dije, dentro de 6 meses, cuando nos explote la bomba en la mano, los culpables vamos a ser nosotros.
Entonces, hoy estamos en una realidad compleja, difícil. Perdóneme que le interrumpa, no es solo culpa del pasado, es también la catarata de errores. Pero por eso, si me escuchaste bien, yo dije claramente que tuvimos una sobreestimación de nuestras propias capacidades. Creíamos que del gabinete, permitime que termine para que te des cuenta que estamos diciendo exactamente lo mismo. Cuando yo digo que sobreestimamos la capacidad de muchos de nuestros dirigentes, creyendo que porque venían de las empresas privadas, que eran unos genios, que el tema lo iban a resolver, que el problema estaba en la política, porque los tipos de la política es lo que habían puesto en esta situación. Al poco tiempo nos dimos cuenta que administrar el Estado requiere de un conocimiento superlativo. Yo puedo ser abogado, pero si fuera asesor letrado de un Estado municipal o un Estado provincial, funciona de otra manera, no como un estudio jurídico. Parece mentira esa sobreestimación de nuestra capacidad para resolver problemas crónicos que tenía la Argentina, hoy la estamos viendo. Hoy no iba a resolver estos problemas de 50 años de un día para el otro. Necesitamos consenso, necesitamos... Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos ganas, no querés escuchar a nadie. Esto también hay que decirlo, esta es la realidad de la Argentina. Somos tan soberbios que cuando vos ganas, ¿qué te va a venir a decir que se la acabo de ganar? ¿Qué me podés contar vos si te acabo de cagar a voto? Esta es la realidad, no. Así somos los argentinos. Yo te doy una noticia que hoy me choqueó, que respecto de la crisis económica, las tres grandes empresas argentinas de alimentos, que si en algo somos competitivos es en alimentos, en el primer semestre registraron pérdidas. Una perdió 3.000 millones de pesos, por ejemplo. Es muy preocupante. Yo creo que, Adrián, pues, creo que el diagnóstico de ustedes sobre los errores de Cambiemos es muy benigno. Yo creo que Cambiemos no solo se equivocó en eso que usted dice. La política monetaria de Sturzenegger se ha comprobado ser un desastre. Hay que decirlo. Un error tras otro. Estamos por cumplir 3 años y las 3 principales empresas del país de alimentos, que ahí somos competitivos, exportamos, dan pérdida. Eso es dramático. Eso es dramático y nos debería hacer llamar a ustedes a la reflexión. Me parece que ustedes no saben bien. ¿Qué quieren hacer? Tienen diagnósticos sectoriales. Creen que no es necesario un plan ni un proyecto de país, que eso es viejo, es de otra época, ¿no? Algunos diagnósticos, algunas políticas como la aerocomercial, vaca muerta, litio, son buenas. Algunas vienen del gobierno anterior, hay política de Estado. Pero no tienen esto. Y después lo segundo, que vamos a decir, de usted que es tan valiente, no somos todos los argentinos. Macri habla de equipo porque no le gustan las individualidades que pueden competir con él. Eso hay que decirlo. Es así. Ahí está la valentía. En decir Macri es una persona que tiene muchas virtudes, pero tiene algunos defectos. Y uno es que disfraza en ese juego de equipo el no querer otro que lo pueda superar. Por ejemplo, caso Prat Gay. ¿Por qué lo echan a Prat Gay? Porque lo echa Peña, no, lo echa Macri. Yo de economía algo entiendo. Si vamos a hablar de los errores de diagnóstico que nos llevaron a la crisis que tenemos hoy, fue Alfonso Prat Gay, al cual aprecio y respeto muchísimo. Sin embargo, él subestimó, él pensó que el famoso paso de la devaluación a precios era inferior y con un dólar de 13 andábamos bárbaros. Ahí comienzan los problemas. ¿Pero lo echan por eso? No. ¿Por qué lo echan? No lo echan. Porque quería ser candidato a por eso, pero no. te estoy Tenían diciendo... visiones personales. ¿Por qué? Y lo que te estoy diciendo es eso, que el tipo no... Esa es la primera parte de la aplicación. La segunda, hice un punto de aparte, hice un gesto, para que vos comprendieras que lo del error económico quedó ahí. Después te dije, el problema es Macri, que no integra a otros, porque él quiere ser siempre el más alto, digamos, al igual que todos nuestros presidentes, bueno, lamentablemente. No sé si al igual, yo te digo que ese es un problema acá. Yo lo que te estoy diciendo es que hubo muchos errores de diagnóstico. Mientras hacemos historia con Prat Gay, vamos a la Cámara del Senado, tenés la información. Se está votando la ley de extinción de dominio. Vamos a ver qué pasa con esta ley. Para simplificar, lo que estamos viendo es si la política en sí va a darle viabilidad a la ley para que devuelvan lo que se han robado. ¿Qué va a pasar con esta ley?
Bueno, hay dictámenes de minoría, vos sabés que el proyecto que vino de la Cámara de Diputados generó controversias, algunas objeciones legales, constitucionales, etcétera. Es el reclamo, digamos, de la opinión pública diciendo que haya una ley que permita recuperar lo robado. Los otros proyectos, la verdad es que no conforman estas expectativas públicas porque dan una posibilidad de hacerlo cuando haya condenas firmes, y con la justicia que tenemos, esos son por lo menos 14 años. Déjame darte una información de los allanamientos, porque ahí vemos la vigilia de los militantes en la casa también, de Cristina. Sí. Los allanamientos van a ser llevados adelante en Recoleta, en el edificio de Juncal y Uruguay, por la Policía Federal. Y en los otros 2 allanamientos que se van a hacer también de manera simultánea con esta aprobación de hoy del Senado, van a ser llevados adelante por Gendarmería, tanto en la casa de Calafate como en la residencia de los Kirchner en Río Gallego. Se cree que los allanamientos en la propiedad de Juncal y Uruguay van a ser ordenados por el doctor Bonadío en el transcurso de la mañana del jueves, es decir, mañana, en horas nada más. Hay 4 proyectos. Es muy importante porque lo del Senado, más allá del show hoy de Pichetto, Cristina y Cambiemos, lo importante pasa por la ley de extinción de dominio. Entre paréntesis, devuelva lo robado. Tenemos, como bien dijo Débora, 3 dictámenes. Hay uno de Urtubey. El que viene de diputados es Made in Carrió. Es el sacarle todo a todos. ¿Pero esperando la sentencia o no? No, te toman los bienes y después la sentencia, si determinan antes de la sentencia, sentencia. se vuelve. Pero una vez condenado no. Si no te lo quitan. Es con el procesamiento. Hay otro. Igual que lo que se hizo con Báez. Hay otro que mira para adelante. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros señores senadores, nuestros señores diputados, nuestros señores políticos quedarían exentos. Pueden ser condenados, pero no les quitarían ningún bien. ¿Sabés si algunos gobernadores de las provincias tan pobres del norte les llegás a sacar lo que se han robado? La cantidad de agua que le das a la gente, la ruta, la no te vayas tan al norte. Todo. Está bien, pero tiene que ser... Para Santiago, pero tiene que ser... Eso es lo que estaba diciendo yo. Eso es exactamente lo que estaba diciendo. Tiene que estar probado. Lo que pasa es que no es Jurídicamente. una expropiación, exactamente, tiene que ver con eso. Pero lo importante de esto también es que hay un contenido social detrás de esto, que es un reclamo de la gente. Esto se escuchó ayer. Y también hay que hacer una distinción con esto. Cada cosa tiene su tiempo. Estamos analizando... ¿Para que Germana se ríe con lo que decís? No de ella. ¿Usted menosprecia la marcha de ayer? No, dijo 15.000. menosprecia lo que dice otro. Como No. Sí. A ver, Porque hay una trampa. Me estaba riendo con Para eso son eslogan. No. Para Germano todos son eslogan. Sí. Exacto. Adelante. La verdad no... Que para vos, Daniel, todos son eslogan lo que dicen los demás. Vos no sufriste persecuciones como yo, por eso decís eso. Pero no importa eso. Vos no conocés. Germano, vos no conocés ni mi trabajo ni mi vida. Germano, así de que eso no se opines. trata lo que quiero decir. Yo sí, vos así que callate. Respeten a la señora, sí. Germano, le quiero decir a propósito de eso, y déjeme, hay planos distintos de lo que está pasando. Y la Argentina, cuando decía Santiago cómo salir de esto, tiene que ver con que cada cosa tenga un menú, un plato y una situación diferente. Ahora la Argentina no está discutiendo la pobre gestión del gobierno de Mauricio Macri. Estamos discutiendo el robo sistemático de un gobierno que en este caso se llama Kirchner, y que en este caso es el kirchnerismo sistemático con numerosas pruebas. Estamos en el Senado de la Nación hoy discutiendo si hay allanamientos que para mí, a mi entender, son simbólicos, porque ya desde el hecho jurídico no contienen nada. Y en su momento juzgaremos al señor Macri si hay instrumentos jurídicos y pruebas que en ese momento estaremos. Si no, no vamos a ningún lado. A mí me parece una trampa ideológica, en este caso, que empecemos a hablar de Macri, de cuánto se robó Macri. No, señores, estamos jugando... No hablemos de Macri, no hablemos de Macri. Sí, claro, lo hablamos en el momento no hablemos de Macri, porque hablemos, es una trampa. En el... Y es patético. Cuando el señor Ehud Olmert en Israel fue sacado de los pelos... Natacha, lo que nadie... No, Natacha es otra persona. No, Natacha, es lo mismo. Y cuando... Espera, hablemos de toda la corrupción. Está diciendo que no hablemos de Macri. Cuando el señor Ehud Olmert en Israel fue juzgado por robar, cuando el señor Netanyahu es juzgado, se callan, la gente se defienden, va, cada uno cumple con su rol y la democracia sigue funcionando. Sí, vamos a poner imagen de lo que está aconteciendo en este momento en Recoleta. Sería inminente el allanamiento, obviamente que sabe que nadie va a encontrar absolutamente nada. Claro. Va a ser el día viernes. No, se cree que van a ser en las primeras horas del día jueves, es decir, de mañana. Son Una tres. vez que le llegue al juez Bonadío, lo que ya aprobó por unanimidad el Senado, necesitaba la mayoría simple, le sobraron los votos para aprobar los allanamientos, tanto en Juncal y Uruguay como en
Calafate y en Río Gallegos. El allanamiento de la capital federal lo lleva adelante la Policía Federal. Hay una vigilia de militantes que esgrimen pancartas, digamos, de resguardo a la figura de la expresidenta. Y en el caso del sur, los allanamientos van a ser llevados adelante por la Gendarmería Nacional. La información también respecto de la causa que tiene el doctor Bonadío es que la etapa de instrucción sería corta y la idea es en un mes o un mes y medio llevar la causa a juicio oral. Por lo tanto, durante todo 2019 vamos a tener una campaña electoral que se va a dirimir en los tribunales de Comodoro Pi con todos los testigos que ya hemos visto desfilar dando cuenta ante el tribunal de la corrupción del kirchnerismo. Ahora, Santiago, dos cuestiones. Una sobre lo que dice Débora y otra cosa sobre lo que se está votando ahora en el Senado. Sobre lo que dice Débora, más allá de los deseos que pueda tener Bonadío de cerrar rápido la etapa de instrucción, que de cualquier manera, si se siguen sumando testimonios, va a seguir demorándose. Yo prefiero que se demore, pero que entren todos, en definitiva. También hay que tener en cuenta que todos los abogados van a empezar a presentar nulidades que van a terminar estirando, como siempre, los plazos. Y sobre lo que se está discutiendo en este momento en el Senado, tengan en cuenta, porque el título es muy lindo. Sí. Parece que hoy se aprueban y van a empezar a devolver todo. No, porque no se va a votar como vino el proyecto de diputados. Claro. El proyecto de diputados decía, por un lado juicio civil, por otro lado juicio penal. No tenemos que esperar la sentencia firme penal para ir por el juicio civil. Eso no se va a aprobar. Cuando se apruebe el proyecto con modificaciones, que es ningún juicio civil, todo va hasta lo penal final, va a volver a diputados. ¿Diputados puede insistir con el suyo? Puede insistir. ¿Cuántos votos necesita? 178 votos. No los tienen. Yo hoy hablé con quien hizo... con la bancada que hizo el proyecto, me dijeron, ya sabemos que no lo tenemos los votos. Así que la extinción de dominio, como la sociedad lo reclama, olvídense. A ver, pará. Eso entre los ojos de la sociedad es que la corporación política se protege. Claro. Nosotros lo que queremos es que si alguien se chorea algo, mínimamente lo devuelva. No es mucho pedir. A ver, para a mí me parece también interesante analizar el rol del Senado en estos procesos. El Senado ahora va por un decomiso que es una ficción. O sea, el proyecto que están planteando ahora, mandándolo vía proceso penal y esperando que haya condena, no hay decomiso de bienes. La verdad es que si va a esperar 14 años, no hay decomiso de bienes. Con lo cual, es muy razonable. Entonces, vos podés discutir el proyecto de diputados, si es con la indagatoria, si es con procesamiento, pero lo que está claro es que tiene que haber una instancia muy previa a la condena, en primer lugar, y que tiene que ser en el marco de un proceso civil donde se invierta la carga de la prueba. Lo que está haciendo el Senado, me parece, en términos de decomiso, me parece bochornoso. Como me pareció bochornoso el tiempo que dilató para poder llevar adelante ahora el allanamiento, como me parece bochornoso lo que hace el Senado diciendo, sí, le vamos a dar el desafuero una vez que haya condena, pero una vez que la condena esté firme, o sea, que esperemos que llegue a la Corte, y una vez que esté en la Corte allá, 10 años. Entonces, el Senado tiene mucho que ver con el encubrimiento que pasa en Argentina. Hoy digo, hace unos días, Ollarvide dice, yo resulta que fallé porque estaba acogotado, él dice acogotado, por haber sido coimeado, no lo sé, pero ese Senado fue el que lo protegió, porque Ollarvide, yo me acuerdo que era asesor de Carrió, cuando lo llevamos a juicio político, estuvimos a esto de destituir a Ollarvide, y en ese momento, nuevamente, el Senado, en forma muy corporativa, planteó que Ollarvide tenía que seguir siendo... juez. Entonces, yo creo que el Senado es una institución que tendría que generar un cambio muy importante. Bueno, por eso ya la gente decía aguantadero. Información. Sí. A esta hora, y el mejor ejemplo es Carlos Menem, que va a morir siendo senador, y habrá otras u otros que van a morir siendo senadores viejitos, pero con los fueros. A esta hora el proyecto de Pichetto en el poroteo es el que está sacando ventaja. El proyecto del senador Pichetto es el que está sacando ventaja. ¿Qué dice qué con respecto? Es contradictorio con relación al que viene de Carrió. Es el que no quiere es el gatopardismo. Cambia algo para que no cambie nada. Mira, una vez se lo pregunté a un senador, y por supuesto no voy a revelar a cuál, y me dijo que estaba absolutamente en contra de un proyecto como el de extinción de dominio, porque a él una vez le inventaron una causa en su provincia y que para destrabar esa situación que era absolutamente injusta tuvo que poner y perder de su patrimonio $1 millón. Pobre. Evidentemente es un senador que tiene negocios fructíferos. No quieren que le toquen el bolsillo. Cuando se trata de la de ellos, nadie quiere que se lo toquen. No, pero si es de ellos lo pueden demostrar, no hay ningún problema. Pero además, al ser penal no permite retroactividad y que solamente permite la extinción del dominio en los casos de flagrancia. Eso sería el típico caso de López, que lo encontraron con los bolsos.
pero no podría ser aplicado a López porque no puede ser retroactivo, con lo cual hasta López zafaría de que se le extinga el dominio sobre ese dinero que, bueno, ahora por supuesto que está en caución judicial. Pero fíjate que es casi, como decía recién Adrián, es una trampa lo que se está votando también, no nos va a salvar de mucho. Pero la única manera de conciliar que haya sentencia previa al decomiso es modificar el régimen procesal. Es decir, nuestro procedimiento es realmente muy lento, permite todo tipo de chicana, de demora. Entonces, lo que sí habría que hacer es una modificación, pero no para un tipo de delito, para cualquier tipo de delito, para que los juicios duren lo que dice el narcotráfico, 4 meses. Claro. 4 meses tiene que durar un juicio. Claro. Igual, Daniel, te embargan. 40 años. Entonces, si el juicio es rápido, tendríamos sentencia definitiva rápida y decomiso rápido. Lo que yo me opongo es que la gente vaya presa antes de la sentencia o que se le priven sus bienes antes de la sentencia. Ahora, ¿sabes? Un minuto, ¿sabes qué pienso? Cualquier persona quiere cambiar el autito, los controles que tiene que pasar, las cosas que tiene que demostrar, la documentación que tiene que presentar. ¿Cómo la misma política nos ha estafado, nos ha mentido? Lo sigue haciendo. Esta discusión que nosotros estamos dando el cohete nomás, porque ya la dio Colombia en su momento, la dieron un montón de países que tienen mucho menos espalda jurídica que nosotros y lo resolvieron con inteligencia. Si no, no hubiesen podido recomisar y incautarlo bien el narcotráfico. Entonces, claramente, los tipos plantearon el tema como una cuestión civil. Y lo plantearon claramente, porque el tema, con este tema del derecho de propiedad, que yo tengo el derecho de propiedad y creemos que es un derecho absoluto y vos no me lo podés controvertir de ninguna manera. Vos tenés que acreditar cómo llegaste a esa propiedad. Y lo tenés que acreditar y el Estado te tiene... Entonces, y lo digo con todo respeto, yo fui senador, he sido senador durante 6 años, o sea, no estoy escupiendo por el techo, pero conozco lo corporativo que es ese lugar. Ahí es un reducto donde los gobernadores que terminan su mandato van a parar ahí, esperando que alguien que le está cuidando la pana puedan volver dentro de 4 años. Ese es un lugar, y obviamente que los tipos se están curando en salud. ¿Cómo van a generar una ley que el día de mañana venga en sus provincias por el patrimonio de ellos? Entonces te das cuenta que tenemos un problema complicado en la Argentina. No es tan sencillo, tenemos una composición del poder legislativo verdaderamente complicada. Los tipos no van a sacar una ley que el día de mañana los ponga en una situación incómoda en sus provincias, porque nosotros estamos hoy mirando a Cristina, pero si porque tiene una mirada muy porteña todo esto, te lo digo con todo respeto. Todos miran Comodoro Pi creyendo que el problema está acá en la General Paz. Esto se replica en cada municipalidad, en cada provincia. Porque es así, si no, no va a tener un intendente con 30 autos de alta gama. Pero por eso Córdoba, te hablo de Córdoba, que es la provincia que conozco. Fíjate que la mitad de los empresarios tienen tonada cordobesa. Lo denunciamos en el 2002, nadie nos dio bola, Santiago. Nos ridiculizaron, lo denuncié como intendente, fui el único intendente que me animé, y no era el único. Hay 2.780 intendentes de este país. Entonces, esta matriz de corrupción, si vos la llevas al interior, te vas a dar cuenta que está mucho mejor ordenada, porque los gobernadores no tienen estos problemas judiciales. La mayoría ya lleva más de 20 años en el poder, tiene cerrado desde el tipo del escribiente que te recibe el expediente al tipo que te falla en el Tribunal Superior. Hay provincias que están tomadas. Totalmente, son pequeñas monarquías. Sí. La mía, por ejemplo. Claro. Pero... Que era Córdoba, la del Cordobazo, Córdoba, la Revolución. Córdoba la adopta. Hoy es una provincia feudal, gobernada hace 20 años por 2 tipos. Pero donde eso lo la vota justicia, la gente, te lo digo porque litigo, yo litigo. Que eso lo vota la gente. Pero Sí, malísimo. vota la También a los gente. extraterrestres Está se bien, toman el Congreso. claro. Como decía Pablo recién, que dijo algo muy interesante, decía Pablo, no, porque Menem seguramente va a morir siendo senador, Sí, va a como morir. muchos otros que van a morir siendo senadores. Claro. Así no van presos, ¿viste? Bueno, pero no son extraterrestres que bajan y toman el Senado, Bueno, los votamos nosotros. pero a él le Si afanaron, votamos a él le los mismos, afanaron tenemos a él, los mismos al resultados. señor le afanaron una elección porque no era funcional a un sistema de corrupción. Perfecto, pero nosotros No le tenemos dejaron la abrir las posibilidad urnas. de cambiar a nuestros representantes. Pero si yo y lo no voto lo a él, hacemos. si yo lo Votamos voto a siempre él. a los mismos Pero, y queremos diferentes resultados. Cecilia, si yo lo Hay que voto a hacerse él cargo y entonces. Y si el cambian la sistema planilla. político no permite cambiar las listas de cómo votamos. Nosotros votamos una lista sábana Pero que no son siempre conocemos las mismas personas, al siempre nos representan los 60% mismos. como No mínimo vamos a de los que están cambiar. presentados. No Igual, mira, que no se ha utilizado sabemos a tanto quién la votamos. palabra mecanismo, el mecanismo sigue siendo el mismo. No Digamos, sabemos a quién el votamos. Si Nosotros yo te pregunto funcionamos, a vos... a ver, un minuto, nosotros funcionamos de manera corrupta, Luis. Sí. Claro que Funcionamos Tenemos así en el Argentina. ADN el argentino. Y nos da vergüenza decirlo, no lo queremos, porque eso nosotros lo escondemos con el sobrenombre de la picardía. Somos pícaros los argentinos, no, somos corruptos. Digámoslo, reconozcámoslo. Tenemos una tolerancia a la corrupción que otro país no la tiene. Nosotros tenemos una tolerancia, porque en nuestro ADN está el tema.
la disfrazamos con picardía, decimos que tipo rápido aquel, Sí, pero... y te querés identificar rápidamente con el pícaro, ¿no? Y vos te das cuenta que esa picardía... Pero no siempre fue así. A mí me gusta porque por un lado, a veces el programa dice la gente, somos todos buenos. Por otro lado, somos todos corruptos. Acá, ¿qué somos? ¿Somos todos corruptos o somos todos honestos? Yo creo que como muchas sociedades somos, cambian. Mira, hay un indicador. Estos manipuliti aparecen cuando hay problemas sociales, económicos. Cuando no hay problemas económicos, ¿qué importa que Cristina afane y más? 54% de los votos. Entonces no diría yo que todos somos corruptos, pero que hay una tolerancia cuando te va bien a vos. Cuando hay plata. Por ejemplo, acá hubo mucha plata con la soja. Lo que pasa es que ahora no hay plata. Entonces, como no hay dinero, ya la tolerancia es menor. Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en Italia. Sigo pensando que este caso es tan único, es tan histórico, porque están los empresarios con tonada cordobesa, pero están los empresarios con tonada porteña, están todos los empresarios. ¿Cuánta plata recuperaron en Brasil? ¿Para qué lo tenemos Rosendo? Mira, Rosendo. Si alguien faltaba hoy en este programa, era el gran Rosendo Fraga. A ver, chicos, ¿me dejan un lugarcito para Rosendo? Por favor, lo ponemos en la mesa. Vení. ¿Se firmó que se va a la casa? Sí, anda donde quieras. Sentate por ahí. Vení, Rosendo, vení, sentate acá, vení, tranquilo. Quiero contame un poco acerca de todo esto que está pasando. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vos sabés que a mí siempre me gusta empezar por la historia, pero en este caso la historia no es una referencia. Yo no encuentro en la historia argentina referencia de lo que estamos viviendo. Sí creo que lo que tengo son referencias contemporáneas. Y ese es el caso de Brasil. Yo te diría el Lavallato y el caso de Brecht es una referencia con la cual en alguna medida, ¿no es cierto?, nos podemos comparar. Es una misma matriz, obra pública, política, empresariado. Fueron 16 países en el caso Odebrecht. Ahora, este tipo de situaciones, más allá de la transparencia y la ética, tienen consecuencias políticas y económicas. Guste o no. Si voy al caso de Brasil, Brasil tuvo una pérdida de 2.5 del PBI por la incertidumbre que generó eso. Y si voy a la política, la cambió toda. Hoy estoy yendo a una segunda vuelta en Brasil entre dos figuras que no pertenecen a los partidos tradicionales. ¿Puede pasar eso acá? Mirá, esto es lo que en la política hoy se llama a nivel global, la antipolítica. La antipolítica. Viste, cuando vos llegás a un se vayan todos, se desprestigia la política, se desprestigia la élite empresaria, creás un espacio donde aparecen figuras. Pero eso está pasando acá, el descreimiento es total. Es así. Ahora, si vos me decís, aparece hoy, en mi opinión, alguna figura que capitalice eso como antipolítica, me parece que todavía no aparece. 14 meses de elección es mucho tiempo y muchas cosas pueden pasar. Pero todo esto, te digo así, genera escepticismo, descrédito y a veces las consecuencias políticas no son las que uno desearía. ¿Cómo viste lo que sucedió en la Cámara hoy, Cristina, tratando como de decir, bueno, somos todos un poco lo mismo, es decir, esto no comenzó conmigo en el año 2003, esto venía de antes con respecto a la obra pública y tirándole esos dardos a Pichetto? A ver, yo creo que Cristina, ella recuperó centralidad. Te guste, no te guste y a mí no me gusta, te aclaro, desde el punto de vista personal. Recuperó centralidad política y ella lo usó con mucha habilidad. Vos la tuviste en el mejor horario de la televisión, en todas las pantallas en ese momento. ¿Esto le va a servir para sumar electorado independiente? Yo creo que no. Pero guarda que políticamente en alguna medida le sirve. Quizás le faltó conectar toda su defensa con algo que está pasando en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de los argentinos. Creo que el crecimiento de Cristina a lo mejor es funcional para un sector del gobierno, pero para la Argentina es complicado. Es complicado, es muy complicado. Y con respecto a esta causa, la de los cuadernos, que ya exceden los cuadernos, que están yendo grandes empresarios millonarios a declarar, ¿lo veías venir? ¿Te tomó por sorpresa? Bueno, no me tomó por sorpresa si uno viene siguiendo lo que está pasando en Brasil. El empresario de obra pública más importante. Pero acá viste que toda esa causa se ha frisado. Odebrecht siempre se le miraba como Está bien, Odebrecht, bueno, ¿no? pero te aclaro que Odebrecht empieza este mes de agosto. La investigación ya empezó. Era ahora igual. Pero lo que uno ve en Odebrecht es que el empresario más importante de la construcción de América Latina, Marcelo Odebrecht, estuvo casi 3 años preso y sigue con prisión domiciliaria. ¿No es cierto? Es decir, 29 empresas quedaron implicadas en el caso de Brasil. Mirá Perú, el presidente Kuczynski, presidente de ejercicio, destituido.
2 expresidentes peruanos presos, vicepresidente de Ecuador en funciones, destituido y preso. Es decir, y así te podría seguir mencionando, porque Odebrecht se despliega en 16 países, 14 de América Latina y 2 de África. Si uno venía observando eso, no es tan sorprendente lo que está pasando hoy en la Argentina cuando mirás cómo ese caso impactó políticamente. ¿Y hay un cambio de paradigma aquí en la Argentina con respecto a lo que pasa en el mundo y en la región? Es decir, es un punto de inflexión, la gente dijo, basta, vamos a hacer otra cosa, todo esto que estamos viendo hasta el día de hoy es viejo, es antiguo, ¿la política crees que se va a depurar o es simplemente un show como se llaman muchos? No, yo creo que las cosas a veces no son tan extremas en política, creo que esto es una oportunidad. Ahora, muchas veces lo hemos visto, ¿no es cierto?, viste, en otros países, en una medida, el Manipulita en Italia y terminó con Berlusconi, ¿no es cierto?, en ese momento. Además, yo sé que esto a lo mejor no es simpático, es un poco cínico, pero cuidado que la corrupción no ejerce un mismo efecto en una sola dirección, ¿no? Voy a Brasil y Lula, ¿no es cierto?, en última instancia, termina con condena de primera y segunda instancia por una de 29 empresas del lavallato, pero no le afecta a ese tema su popularidad. Trump en Estados Unidos, cada día va sumando una causa nueva. No afecta, ¿no es cierto?, su popularidad. Ahora, a Rajoy en España, hace 2 meses le costó al gobierno un caso de corrupción que a lo mejor es menor que los otros. Con esto lo que quiero decir es que la correlación corrupción, costos políticos, ¿no es cierto?, no es algo matemático, depende de personas, circunstancias, sociedades. Sí, ya cerramos con Rosendo Mancabo un poco. ¿Qué está pasando en el Senado? Mira, hay un último momento porque la vicepresidenta Gabriela Michetti emitió un comunicado para explicar que la aprobación del desafuero a Cristina, como la votación se realizó después de las 20, el escrito con la aprobación por unanimidad del Senado al juez Bonadío se lo van a remitir en la mañana de mañana. Esta es información además para todos aquellos que están haciendo la vigilia en el departamento de Cristina de Juncal y Uruguay. El juez todavía técnicamente no está habilitado para allanar porque la votación se hizo después de las 8. Entonces, ahora acaba de emitir un comunicado Gabriela Michetti. Tengo acá la información que la aprobación formal para que llegue al juzgado va a ser en las primeras horas de mañana, de modo que nada se puede hacer hasta que ese documento se lo remita al Senado. No trabajan de 8 a 7 y media, no trabajan. De 8 de la noche a 7 y media no trabajan. Es una burrada. Quien interprete el horario del magistrado. Puede ser que no lo puedan mandar. Es una burrada. Quien interprete el horario del magistrado. Está bien que hay una prohibición de horario, pero quien interprete el horario... Primero que ya sabemos, lo ha dicho claramente todo el mundo, este es el allanamiento más comunicado del mundo que hay, con lo cual no hay ninguna urgencia horaria. Pero quien interprete el horario es el magistrado. Mandar y después que haga lo que quiera.